Bueno, vamos a mostrar a grandes rasgos cómo es el funcionamiento de Dot Project. Dot Project es un es de código abierto, entonces es sostenido por un grupo de voluntarios. No hay una empresa detrás de él. Bueno, al instalarlo nos proveen un usuario y una contraseña. Vamos a ingresarla. Eh, Nos va a cargar el panel principal de Dot Project. Como ven, aquí tenemos pues, una lista de proyectos y de tareas. Tenemos un menú que nos muestra compañías, proyectos, tareas, usuarios. Para empezar, aquí tenemos la lista de usuarios, vamos a crear un usuario. ¿Cómo es el proceso? Tenemos los datos, el nombre de usuario para el inicio de sesión, qué tipo de usuario es. Podemos elegir entre administrador, CEO, director, supervisor o empleado. Bueno, podemos elegir el rol. Le ingresamos una contraseña. Confirmamos. Ingresamos el nombre, apellido, para qué empresa trabaja. Podemos seleccionar un departamento, en este caso no hay. Que ingresamos un email. Podemos elegir, podemos elegir si enviarle un email a, a este correo que acabamos de ingresar. Vamos a crearlo. Listo, esta es como el resumen del usuario que acabamos de crear. Podemos ver el registro, lo que ha hecho, los roles, los permisos. Listo, ahora vamos a la parte de empresas. Aquí tenemos dos empresas de prueba. Eh, Podemos crear una empresa nueva. No, tenemos los datos básicos que son el nombre de empresa, el email, teléfono. Podemos elegir el propietario de la empresa, de qué tipo sería la empresa. Eh, Aquí, por ejemplo, tenemos esta creada. Nos muestra un resumen y el proyecto. Aquí cabe destacar que tenemos una forma de filtrar las empresas por tipo, son los diferentes tipos, si es una empresa, un cliente o es un proveedor o si es interna. Bueno, listo. También podemos aquí editar la información de la empresa. Eh, podemos, Podemos agregarle proyectos. Podemos ver los proyectos archivados, podemos ver los departamentos. En este caso no hay departamentos, podemos crear usuarios. En este tenemos un usuario creado para esta empresa. Podemos ver los diagramas de Gantt para los proyectos que hay para esta empresa. En este caso tengo uno de prueba, pero bueno, ahorita vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a ponerle un nombre cualquiera. Le decimos quién es el propietario del proyecto, qué empresa, qué división. Tenemos que elegirle, por supuesto, una fecha de inicio y una fecha de final. Vamos a ponerle un presupuesto. Vamos a ponerle 20 millones para este caso. Podemos elegir un departamento, podemos elegir contactos. En este caso pues no tenemos esto. Podemos elegirle un color, un identificador. El estado, podemos ponerle que estado está en progreso o en planeación. Podemos importar tareas de otros proyectos. En este caso vamos a importar las de otro proyecto que ya teníamos. Listo, aquí hay un resumen de los proyectos que hay, un diagrama de Gantt. Podemos filtrar los proyectos por activos o archivados. Bueno, ya habíamos visto esto. Podemos ver tareas, las tareas que hay, sin importar las tareas de otro proyecto que estaba. Podemos ver los diagramas de Gantt de las tareas. Podemos establecer dependencias entre tareas. Vamos
a crear una tarea. Por ejemplo, desarrollo de sistema de clientes. Listo. Le podemos elegir el estado, en qué estado se encuentra, la prioridad, progreso. Podemos elegir el propietario de la tarea, del acceso, si es público o privado, o sea, filtrar los, los quienes lo pueden ver. Podemos elegir una tarea padre, a quién va a pertenecer o de qué tarea depende. Lo creamos. Bueno, aquí también podemos, o nos faltó definir ciertas cosas. Por ejemplo, las fechas de la tarea, desde dónde hasta dónde se va a ejecutar esta tarea. Podemos calcular la duración de la tarea. Ya vamos a calcularles. Podemos establecer dependencias. Podríamos definir que esa tarea depende del desarrollo de cartera, pero pues en este caso no lo vamos a hacer así, entonces quitamos. Podemos establecer que los recursos humanos de esta tarea, quiénes van a hacer esta tarea y en qué porcentaje, o sea, en qué disponibilidad. Em, Podemos agregar comentarios, pero vamos a crearla así. Listo, ahí está la tarea creada y listo. Podemos llevar un registro de lo que se ha hecho en la tarea con NewLog. Podemos poner la fecha, el progreso, cuántas horas se han trabajado, o incluso podemos poner un temporizador, calcular que calculará el tiempo que se lleva. Decimos, también podemos establecer la fecha de final. Eh, tenemos que poner una descripción de que, qué pasó en este registro, que se encontró. Podemos poner qué se hizo, qué trabajo se hizo o se encontró algún problema. Por ejemplo, en esta no hubo problema, vamos a crear una que encontramos un problema, por ejemplo. Entonces vamos a poner detrás los datos. Y marcamos como la casilla que hubo problema y creamos. Y listo, como vemos se marcó en rojo cuando marcamos que había un problema. También podríamos subir archivos por si si necesitamos que alguien vea algún archivo, podemos subirlo. Aquí esta es la lista de tareas que tenemos de todos los proyectos y de todas las empresas. Podemos ver los que habíamos marcado como problema. Este es una opción muy interesante, la del calendario. Podemos ver en qué fechas, qué se está haciendo en qué fecha. Podemos entrar. Podemos filtrar. Podemos filtrar por empresa. Y vemos que se desaparecieron los de otras empresas. O simplemente si lo dejamos así, podemos diferenciar por el color que seleccionamos al crear el proyecto. Podemos también crear eventos o filtrar por eventos. Tenemos otra opción que es la de foros. Podemos crear un foro para un proyecto. Va a ser una vía de comunicación para el equipo de trabajo o las personas que se vean afectadas por el proyecto. Pueden venir aquí y aquí va a haber un canal de comunicación. Podemos crear un nuevo tópico, un tema de foro. Otra opción interesante es la de tickets. Si hay, por ejemplo, un problema o algo, podemos escribir
quién la encontró, ponemos los datos de quién la encontró, el asunto y voy a escribir el problema y ya el encargado se responsabilidad de seguir el proceso de ese error. En las opciones del sistema también tenemos la opción, por ejemplo, de gestionar la traducción. Podemos poner texto texto personalizado, si no nos gusta la traducción, bueno. Y esta sería como las opciones generales del sistema donde podemos cambiar el lugar de los archivos temporales, el tamaño máximo de los archivos de los diagramas de Gantt y otras opciones muy generales que normalmente no se tocarían.